Él es Saúl Cortés, matemático, exacadémico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, conferencista TED, comediante de stand-up, divulgador de ciencia en TikTok, Instagram y YouTube con más de 700,000 seguidores. Él es creador de Inconsciencia y en el día de hoy hablaremos en el podcast acerca de educación, ciencia y por qué se están enseñando mal las matemáticas en la escuela. ¿Por qué hay tanto rechazo hacia las matemáticas y por qué se enseñan matemáticas descontextualizadas de la vida real? ¿Existe algún mínimo de matemáticas para sobrevivir en la vida? ¿Puede alguien que no sea bueno en esta área convertirse en alguien bueno? ¿De qué manera nos funcionan aplicaciones como Wolfram Alpha y Photomath para resolver problemas cuando la mayoría de los maestros las satanizan? Y por si fuera poco, hablamos de nuestros divulgadores favoritos de ciencia, matemáticas en YouTube y pues bueno, espero que disfrutes el podcast. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast de Physicracks. Gracias, aquí tenemos un invitado muy especial. Tenemos a mi estimado Saúl Cortés. ¿Cómo estás, Saúl? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de hablar de ciencia y matemáticas. Gracias por venir. De verdad que es un privilegio. Ya de hace rato que sigo tu contenido. Gracias. Me gusta muchísimo, me fascina lo que planteas tú como de cuestión de matemáticas, de cuestión de la vida cotidiana. Y pues tenía muchísimas ganas de invitarte y ahorita que acabas de dar una conferencia súper especial, la verdad pues quería ampliar un poquito más el tema sobre algunas cosillas que quisiera platicar de las matemáticas. ¿Te parece bien? Claro, por supuesto, démosle. Bueno, nada más para comenzar, que te conozca un poco la gente, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu rol? Más o menos, ¿qué estudiaste? Que nos pudieras contar. Sí, bueno, yo soy matemático de formación, pero siempre tuve interés en la física. Entonces también en su momento intenté meter ahí una carrera simultánea en física, ya no la terminé por cuestiones de tiempo. Entonces pues mi formación es como matemático que le late un chingo la física también, ¿no? Y por el otro lado siempre me ha gustado las artes escénicas, ¿no? Desde la prepa llevé talleres de teatro, de improvisación teatral, todo lo que tuviera que ver con teatro. Y terminé por azares del destino en el stand-up comedy. Esta comedia de Pei que se hace con un micrófono, casi todo el mundo lo ubica como con Adal Ramones y su quieren Monolegue. Entonces como que ese tipo de comedia y terminé combinándola con la matemática y la física, haciendo stand-up sobre ciencia. Entonces mi perfil es eso, como un comediante con habilidades escénicas, manejo de público y así. Y por el otro lado, pues la ñoñería total, ¿no? Matemáticas, física, cultura nerd, geek y así. Y pues veo cómo puedo explotar esos dos mundos. Todos mis proyectos van como de esas dos manitas. Está genial, ¿no? Como que el concepto de ñoño ha cambiado en el paso del tiempo, ¿no? Como que nos tocó el ñoño que era molestado claro, antes, ¿no? A mí me madreaban por hablar de cómics por ahí. Resulta que es cool, ¿no? O sea, háganme el chinche favor, voy 20 años tarde, me hubieran avisado que nací 20 años antes. Sí, o sea, es muy curioso como la evolución y digo que bueno, o sea, creo que en parte esfuerzos como de divulgadores, de cosas de la cultura pop, como por ejemplo de Big Bang Theory, esta serie de Sheldon y Leonardo, algo así, que quieras que no, pues sí han abierto un poco a que la gente se sienta más interesada o a que vaya desestigmatizando un poco esto de la ciencia, la cultura y la vida nerd. Entonces qué chido que se está abriendo esa plática y pues ahí estamos sacándole provecho y ventaja. Sí, claro, súper padre ahora como it's okay to be smart, ¿no? Como el canal claro, que nerd is the new sexy. Entonces, bueno, cuando esta cosa de conectar pues la parte de stand-up, la comedia y conectarlo con las matemáticas, pues yo creo que no es un proceso fácil, no es un proceso que haya llegado así de la nada, de que hoy me desperté y llegó y ahora sí ya sé hacer, sé hacer stand-up, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona tu proceso creativo? O sea, ¿cómo le haces para unir esas dos partes? O sea, ¿qué haces en tu casa? ¿Te despiertas? ¿Te pones a pensar? ¿Cómo le haces tú para este proceso creativo? Me mamaría decirte que tengo un proceso, pero no lo tengo. Yo creo que, o sea, primero ser preactivos, ¿no? O sea, creo que algo fundamental es tener bien conocimiento de ambas áreas. O sea, lo comentaba en la conferencia hace rato. Parece que nada más el stand-up o en general la comedia es subirse a decir pendejadas. Y a ver, un poquito sí, pero también es estudiar la estructura de la comedia, también es practicar, entender cómo funciona la comedia, cómo funciona el público, la psicología humana. Y por el otro lado, si vas a hablar de temas de ciencia, matemáticas, o sea, se sorprenderían la cantidad de vueltas y repasadas que le tengo que dar a un contenido científico solo para hacer un chiste.
Solo para que ese chiste esté bien. O sea, me deberían de ver escribiendo en Twitter. O sea, no mames, tengo 6 pestañas de Wikipedia abierta para escribir algo en 280 caracteres. O sea, yo creo que lo primero que tienes que tener es una buena formación como de la comedia, entender qué es lo que quieres hacer con eso y una buena formación en matemáticas. Así yo creo que es más fácil que fluya la creatividad. O sea, mientras más estudias, más los conoces, más puedes sacar a flote cosas que las combinen a ambas. La otra es todo el tiempo no ser crítico con lo que haces, porque, y eso es algo muy contraintuitivo para un científico. A los científicos nos enseñan a ser muy cuadrados, muy rectos, muy las cosas son así y así son y debes de ser exacto y preciso, pero la comedia es totalmente lo contrario. No, exagera las cosas, imagina, pon dos situaciones que nada tienen que ver, entonces como campechanear de los dos es complicado. Entonces yo creo que la primera es aprender a no juzgar, a aprender a que las ideas salen, a no tener como ese crítico interior tan duro contigo mismo de no, esto es una pendejada, no, esto no va así, no, esto es tonto. O sea, intentar fluir más y prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces yo constantemente estoy con mi celular, tengo un grupo conmigo mismo, como notas de WhatsApp, en la que se me ocurre algo y digo, por aquí hay algo chido. O, este tweet se me ocurrió y está cagado. Este es un chiste bueno para stand-up. Una conferencia que titule de esto, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy registrando ideas. O sea, como que intento hacer actividades de muchas cosas, formarme bien, estar aprendiendo para que de ahí, en los momentos de inspiración salga. Pero la realidad es que no podemos depender de que nos llegue la inspiración divina y nos sintamos tocados como Ramanujan y sus ecuaciones, sino que sí tenemos activamente que sentarte sin creatividad, sin nada, a escribir tus chistes o a eso, porque si no, si dependes de la creatividad, pues va a ser muy inconsistente tu profesión y esta profesión estarle dando seguido. Prueba y error, ¿no? Y también sacar chistes malos, como decías hace rato, ¿no? Hay chistes malos, chistes que nadie se ríe, o ideas o videos que nadie ve. Entonces creo que el proceso creativo es así también doloroso a veces, ¿no? Sí, o sea, es que justamente ese dolor forma. O sea, la única manera de aprender lo que no funciona es yendo a ver que, sí es cierto, no funciona, ¿no? Y como comediante a veces el ego es duro. O sea, más bien el ego es grande. Entonces cuando te rompen ese ego, pues es duro ir a un show y decir, nadie se rió. O sea, subirte, pararte y estar así contando según tú tu chiste estrella y todos. No, sí. Es horrible, es brutal. Pero es la única manera que tienes de formarte, de probar que las cosas funcionan y que tus chistes son buenos. Entonces, si quieres tener éxito en la comedia de entrada, tienes que animarte a fracasar. Y desgraciadamente es lo opuesto a lo que te enseñan en ciencias. Y yo creo que también aplica en ciencias. Las grandes ideas han soltado como cosas así pendejas y eventualmente una pendejada dices, oye, sí es cierto, mira, esto que parecía súper raro, como la mecánica cuántica, dices, esto que parecía no tener sentido, mira, tiene todo el sentido del mundo y nos ha llevado a tecnología, nos ha llevado a la revolución de la ciencia. Entonces yo creo que aprendería mucho la ciencia de las disciplinas escénicas, de que es mucho equivocarte, mucho aprendes rápido, aprende barato, pero aprende, ¿no? O sea, entonces creo que sí hay mucho que se puede nutrir de las dos y hay que equivocarse bastante. Digo, también no es recomendación para la audiencia que vaya a equivocarse a propósito, ¿no? Uno se equivoca intentándolo, no buscando equivocarse, ¿no? O sea, cagarla seguro la vas a cagar, ¿no? Pero el punto es intentar hacer lo mejor que puedas y pues no tener miedo a cagarla. Claro, fíjate, bueno, yo no me dedico mucho, a eso no me dedico para nada, pero me gusta mucho también la parte educativa, estoy muy comprometido con eso y también me doy cuenta que es el proceso igual, o sea, es pensar, conectar cosas creativas, pero también es regarla. ¿Por qué? Porque lanzo la clase, a lo mejor no engancha, a lo mejor a la gente no le gusta, a lo mejor los alumnos no les llamó la atención y igual prueba y error, año tras año, al año siguiente me toca corregir actividades, me toca corregir parte de la docencia que no me funcionó durante un año, ¿no? Pero también tú te has dedicado un poquito, cambiando un poquito de tema te has dedicado a la docencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de la docencia? Y me gustaría que me platicaras cuál es el déficit que has observado a la hora de enseñar matemáticas, a la hora de enseñar ciencias. Sí, qué buena pregunta. Mira, sí, yo he dado principalmente clases a bachillerato y a primeros semestres de la carrera de, matemáticas, física, actuaría, ¿no? Todas esas tienen su tronco común. Y hay varios problemas, o sea, desgraciadamente la educación en matemáticas y en general en ciencias tiene mucho que desear, desgraciadamente. Pero creo que principalmente es el plan de estudios. O sea, muchos se lo quieren adjudicar al profesor horrendo o cositas así.
pero en realidad es que el profesor muchas veces no tiene la culpa. O sea, el profesor le dicen esto es lo que tienes que enseñar y muy pocas veces tiene la libertad de moverse y de enseñar lo que les gustaría enseñar. Entonces, creo que un problema radica en el plan de estudios. O sea, como que el plan está muy diseñado a hacer cuentas, a hacer operaciones, resolver esto, a factorizar y todo eso, que no estoy diciendo que esté mal, que no sirva, claro que sirve, pero las matemáticas van mucho más allá. La matemática es pensar, la matemática es imaginación, abstracción. Entonces creo que si le damos oportunidad a todo el mundo de matemáticas que hay más allá de las cuentas, de las fórmulas, de las ecuaciones, podríamos tener gente mucho más interesada en las matemáticas y con una mayor capacidad de resolución de problemas, con una mayor capacidad de imaginación, de pensamiento crítico. Creo que las matemáticas se prestan para también desarrollar ese tipo de habilidades. Entonces sí hace falta repensarnos cuál es nuestro objetivo con la educación de las matemáticas. Y también como docentes a veces simplemente venimos viciados. O sea, algo que aprendimos durante la licenciatura con talleres con profesores y cosas así, es que muchas personas de las que dan estas clases de matemáticas pues traen la misma visión de las matemáticas metódica, formulaica, de no pensar, de solo operar. Entonces eso también es un problema. Yo creo que también los profesores haría falta que también vean esa parte, que ellos como por curiosidad exploren qué más hay allá de las matemáticas, que no nada más es toda esa parte de rajatabla, seguir procedimientos aburridos, explorar recursos didácticos, explorar nuevas tecnologías que ayuden a ver la matemática en todo su conjunto y todas las ideas hermosas que tienen que aportar. Entonces yo creo que así como resumiendo, lo que le hace falta a la educación matemática es replantearnos qué es lo que queremos conseguir con las matemáticas, que entendamos que hay un mundo mucho más allá de las fórmulas y ecuaciones y números, sobre todo cuentas, y como profesores ser más curiosos con la matemática, ser más innovadores, intentar buscarle aquí cómo ocupo esto para enseñar y todo, que digo, es una chambísima, una chambototota que no vamos a lograr de la noche a la mañana ni individualmente, pero yo creo que se puede avanzar bastante en ese cambio. Bastante. Yo tuve una educación desastrosa en cierto sentido. Aquí donde estoy trabajando me he permitido saber mucho de educación, saber mucho de cómo realmente se voltea el aula invertida, de trabajar, que los alumnos hagan las conexiones y no el profesor, sino que como que nosotros nos enseñaron que el profesor era el que tenía la palabra, que el profesor era el que hablaba. Sí, no, yo soy el seminarista omnipotente de acá para acá y este es mi escenario y ustedes cerdos incultos aprendan, ¿no? Exactamente, entonces ustedes escuchan, me acuerdo en la universidad llenaban 2 horas de pizarrón, ecuaciones matemáticas, entendieron, borraban el pizarrón y volvían a escribir. Y la verdad, o sea, yo recrimino un poco esa parte en el sentido de que no me enseñaron a aplicarlas en el mundo real. Fue nada más como 2 años y medio de tortura para mí, en donde yo preguntaba a los profesores, profesor, ¿por qué de eso de qué me va a servir, ¿no? Entonces el hecho de que no sea relevante el contenido, pues dice, ¿para qué lo memorizo? ¿Para qué lo estudio? ¿Para qué lo entiendo? Si no me sirve para nada en la... Claro, actualmente la única aplicación de las matemáticas es aprobar mi examen y largarme lo más lejos que pueda de una educación, de una carrera que tenga matemáticas. Sí, no, desgraciadamente tienes razón. O sea, en la pedagogía existen estas maneras, ¿no?, de clasificar el interés, ¿no? Está el interés extrínseco y el interés intrínseco. Va a haber personas que por su contexto, su capital cultural, incluso hasta condiciones genéticas, biológicas, va a tener cierto interés en las matemáticas, como lo que dicen, ¿no? Es que él ya viene con ese don o con ese interés. Sí, existe. Pero la gran mayoría de las personas no necesariamente van a tener ese interés intrínseco. Tienen lo que tenemos que fomentar, lo que se llama el interés extrínseco. Y una de las maneras más importantes de hacerlo es, como tú dices, una enseñanza contextual de las matemáticas. Que vean la aplicación, que de verdad les sirva para algo, que se relacione con conocimientos que ya tienen. Y es algo que se ve muy poco en las aulas. O sea, ponen como problemas de ese de... Juanito tiene 5 manzanas en una mano y 8 melones en la otra. ¿Cuántos? Bla, 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 bla. O sea, eso a mí qué mierda me interesa. Como el problema típico de física, ¿no? El de... Hay un elefante colgado de 2 alambres, calcula la tensión de los... Sí, claro, ¿por qué voy a colgar un elefante? O sea, me parece más interesante la historia de por qué hay 2 elefantes colgados en una base, en un alambre ahí, ¿no? Entonces sí...
Y creo que sinceramente se puede contextualizar con muchos problemas de la vida diaria las matemáticas. Lo que se llama también esta metodología de las matemáticas como orientada a problemas, a resolución de problemas. La educación orientada a problemas. Claro, o sea, creo que tiene mucho que aportar a las matemáticas, porque a final de cuentas, gran parte de la matemática es eso, resolver problemas ocupando la razón, ocupando la cabeza, ocupando el contexto, las cosas que tenemos o que no tenemos. Entonces yo creo que si intentáramos aplicar más los problemas con cosas que le interesen a los chicos y chicas, si intentamos conectarla con problemas de la vida real, no sé, como calcular impuestos o algo así, pues a lo mejor ya les interesaría pues, un poquito más quizá, ¿no? Aprovechar más esas cosas que, ¿cómo te diré? Pues sus intereses que ya traen, ¿no? Por ejemplo, si les interesa tal videojuego, pues un videojuego tiene 20,000 matemáticas detrás muy importantes, o si les interesa esto, seguramente hay algo matemático detrás. Intentar ocupar esos contextos que ya los llaman la atención y meter ahí las matemáticas también puede servir mucho, ¿no? Entonces, solución de problemas, ocupar contextos y a veces, y este es otro y es por lo menos mi favorito para despertar el interés extrínseco, que es la pasión. Creo que si el profesor o el docente o la persona que tienes enfrente está genuinamente interesado en los temas que habla, eso se transmite. Y es como de, wow, a ver, ¿por qué este güey está tan interesado y tan apasionado en eso? Se transmite. Yo, de los profesores que más me acuerdo, son de los profesores que con más pasión me enseñaban de lo que hablaban. Y a lo mejor no soy el gran experto en esas áreas, pero me acuerdo de cosas. Y me acuerdo de esos contextos porque también en su momento me motivó a aprender por mi propia cuenta sobre esas cosas. Entonces, el hecho de que también haya pasión, que también haya gusto, que el docente entienda y se apasione por su área, también puede ayudar un chingo a que los alumnos se motiven a aprender. Claro. Yo recuerdo totalmente a los maestros de la universidad que ponían el ímpetu en ella y no te acuerdas de las ecuaciones, no te acuerdas absolutamente de todo, pero lo que sí te acuerdas es de la ciencia, de lo básico, la teoría. Y creo que eso es lo marca en un profesor que sabe comunicar su materia, ¿no? Me pasa mucho ahora últimamente que se ha despertado mucho como esa parte de la ignorancia selectiva, o sea, de que yo decido qué sí aprender y qué no aprender. Tenemos cursos Creana, tenemos cursos en muchos lados en donde podemos aprender exactamente lo que yo quiero. Y creo que también es el plan de estudios evita que el alumno quiera aprender un poco de libertad, ¿no? ¿Qué opinas acerca de que el alumno pudiera aprender un poquito también así como seleccionando más libre, ¿no? Es todo un tema, porque otra vez tendríamos que recapitularnos qué queremos con la educación. Si queremos una educación pragmática, si que lo que queremos es simplemente desarrollar individuos que sean capaces de realizar una profesión y realizar una tarea de manera exitosa, pues probablemente sí. O sea, la especialización de decir, ¿sabes qué? Sin hacerle comercial a Creana, pero la mencionaste. Mencionaré otras tres, Doméstica, Platzi y Coursera, para que no parezca comercial, Ahí están las... Entonces, si quieres algo más específico o alguna salida profesional, pues sí, y siendo otra vez pragmáticos, prácticos, pues probablemente sí conviene, porque en 6 meses puedes aprender, no sé, una carrera en ciencia de datos, que una carrera en tech te anda dando desde los 50,000 hasta los 300,000 pesos al mes. Pues evidentemente tech es un futuro que tienen súper prometedor y ya, directo a lo que van. Pero eso sería una manera muy limitada de ver la educación. La educación en teoría tiene que ser formativa, es decir, tiene que enseñar también a las personas y a los individuos a ser parte de una sociedad. Entonces, también se necesitan aprender valores, también se necesitan aprender responsabilidades, obligaciones, cómo ser un ser humano que se puede desempeñar adecuadamente en la sociedad, como dije hace un momento. Entonces, si lo vemos así, pues nada más decir, pues te voy a achacar con todas las cosas que debes de aprender autodidacta en una computadora en tu casa, pues no es lo mismo. Convivir en un salón de clases con otros individuos, aprender a formar grupos, trabajar en equipo, entender los diferentes contextos y culturas que hay y diversidad en un grupo de personas, ya te está aportando algo de cómo es vivir en sociedad. También el profesor no nada más es un señor o una señora que debería de estarte ahí otra vez escupiendo conocimiento y datos a lo loco, sino formarte como persona. Entonces, yo creo que se pueden balancear ambos mundos. Yo sí creo que
tanto se puede hacer una educación más práctica y pragmática en el sentido de que, bueno, a ver, tomo un taller en no sé qué página online y me voy formando como esto, pero no dejar de lado la escuela en donde tienes contactos, donde vas disfrutando, donde vas conociendo gente, en donde también te van formando para una sociedad. Entonces, otra vez, yo no creo que las cosas sean blanco y negro, creo que son escalas de grises. Entonces tanto la educación así pragmática, directa, es útil porque pues, vivimos en un sistema capitalista opresor, no, ansioso, porque vivimos en un sistema en el que pues hay que salir adelante, ¿no? Y tienes que ganar dinero y tienes que chambear y tienes que ser productivo, ni modo, así es la cosa, pero también ser un ciudadano y ser una persona que se forma en una sociedad. Claro, claro. Por ahí me he topado un poquito con la parte de siempre como esa necesidad de decir, es que deberíamos saber de ciencia, deberíamos saber de matemática, es que todos deberíamos saber de finanzas, todos deberíamos de saber de nutrición. No todos deberíamos saber de todo, ¿no? Una vez que entonces, pues viene esta cosa de que todos quieren defender su área y de decir, ay, todos deberían de saber de mi área, ¿no? Creo que has hablado un poquito también acerca de esto, pero pregunta. Los chavos dicen, es que las matemáticas, no vas a la tienda, dices, me das 2x más y de no sé qué producto, ¿no? Igual la voz de tortilla. Entonces, ¿cuál crees que sea el mínimo de matemáticas, si es que hay un mínimo, que deberíamos o sería bueno que la gente supiera? Yo no creo que haya las matemáticas que tiene que saber la sociedad. Otra vez, yo creo que todo depende del contexto. O sea, si vas a ser ingeniero, desde luego que tienes que saber calcular, aproximar, métodos numéricos, ecuaciones, evidentemente. Si vas a ser, no sé, si vas a ser un licenciado en Derecho, a lo mejor pues con unas cuentas básicas licenciados en Derecho no es por echarles menos, pero lo suyo son las leyes. Entonces, a lo mejor no necesitan hacer cuentas tan avanzadas o cosas como un ingeniero. Entonces, a lo que voy es, pues, si nos vamos a lo práctico, pues sí, depende del contexto, pero creo que las matemáticas, y es algo que casi nunca escucho, son un patrimonio humano. O sea, creo que así como hay edificios o lugares del mundo que dices, es que esto es un patrimonio histórico y es padrísimo y hay que disfrutarlo y cuidarlo, creo que las matemáticas también, o ha habido resultados en matemáticas que son patrimonio humano como de las grandes proezas de lo que puede llegar el intelecto. Probablemente también se podría explicar, bueno, más bien explorar esa área, el explorar las matemáticas como eso, el legado que nos han dejado generaciones y generaciones y generaciones, y apreciar su belleza de wow, estas ideas, wow, estas cosas, como lo harías, no sé, con eventos históricos, o como lo harías con, no sé, momentos de la humanidad en la que se transformó totalmente. Yo creo que la matemática también podría explorarse desde esa idea, y con esa perspectiva pues podríamos a los chicos y chicas pues enseñarles ese patrimonio, porque es legado de su historia, o sea, es legado de su vida, esos momentos matemáticos en los que dices wow, en los que dices qué padre, o sea, se podría explorar esa área. Y en general yo creo que otra vez, si nos vamos a lo pragmático, yo creo que con esas ideas de lo wow que hubo en la naturaleza, que también dependerán de cada quien, ¿no? De que hubo en la naturaleza esos momentos de qué chido me salió acá la matemática, combinarla con cosas de cómo resolver problemas, de que te gire la ardilla, pensamiento crítico, o sea, ocupar las matemáticas no tanto porque a ver, me gusta poner este ejemplo. Por ejemplo, el plástico, ¿no? Va a sonar medio raro, pero el plástico está presente en todos nuestros aspectos de la vida. Hay cosas que si no hubiera plástico se vienen abajo. Casi todas las cosas que tenemos están hechas de plástico. El plástico es importantísimo en nuestra sociedad. Sin embargo, no llevamos cada año un semestre de plástico 1, plástico 2, plástico diferencial integral. Por supuesto que no. Entonces, que las matemáticas sean útiles y estén presentes en nuestra vida y que lo permeen todo y que sin ellas explote el universo, eso no le hace suficiente como para que nos lo estén enseñando a cada rato durante tantos años. Entonces, otra vez, replantearnos qué es lo que queremos como docentes o como sociedad enseñarles, inculcarles. Entonces, yo diría, en mi perspectiva personal, que lo más importante de las matemáticas es la capacidad de modelar, de agarrar la situación que vemos a nuestro alrededor, de nuestra vida cotidiana, y abstraer lo que necesito para resolver un problema o reducirlo a sus componentes mínimos, y de ahí modelarlo matemáticamente para resolverlo, que eso viene vinculado con resolución de problemas, con imaginación, con todo eso. También, aparte del pensamiento crítico, o bueno, más bien el pensamiento crítico, que es también
poder evaluar y decir, este argumento como que no sonó lógico, como que hay una falacia ahí, alguien me intenta engañar, ¿no? O sea, eso evitaría muchas pseudociencias, nos ayudaría mejor en votaciones, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que se podría empezar por ahí, ¿no? Que las matemáticas obligatorias en mi sociedad perfecta ideal, como yo, el presidente Saúl Cortés, yo metería eso. Cosas que te permitan resolución de problemas, abstraer modelos, pensamiento crítico y mucha imaginación y ese patrimonio cultural que son las matemáticas para la sociedad. Padrísimo, me gustan dos cosas, me gusta el extraer modelos, procuro también, por ejemplo, en ciencias que yo enseño física, procuro a través de la experimentación, sin darles las ecuaciones, sin darles nada, que ellos extraigan los modelos matemáticos de cómo se basa. Entonces están, no sé, las resistencias en paralelo, por ejemplo, ¿no? Y que ellos traten de extraer cómo se calcularía, pero a través de la experimentación. Sí, y aparte hay una olvidada pero horrendo en matemáticas, que es el contexto histórico. O sea, nos enseñan matemática como si un día Riemann se hubiera parado y hubiera dicho: voy a inventar algo bien cabrón que se llamen integrales y voy a hacer que sufran un chingo en la prepa. No, güey. O sea, carnal quería resolver un problema y estuvo piensa y piensa en ese problema y dijo: mira, la manera de resolverlo es inventando esta matemática para resolver ese problema. Pero nadie te lo explica. Nadie te dice, por ejemplo, que la teoría de conjuntos salió de un problema de análisis matemático, de ecuaciones. Entonces, dos áreas que parecen muy distantes, no, una originó a la otra, porque alguien estaba intentando resolver un problema y dijo: si me invento esta cosa pacheca de acá, pues funciona. Entonces quizás si dotáramos de más contexto histórico a las personas, podrían empatizar mejor con las matemáticas. Me salió no porque se me haya ocurrido así ahorita, sino es que dijiste eso de las resistencias, ¿no? La electrodinámica, todo eso no fueron primero las ecuaciones y luego las fórmulas, ¿no? Al revés, era gente probando y diciendo: mira, si pongo un imán, una brújula aquí en medio y le hago pasar electricidad, como que aparece un campo magnético apuntando para acá. Entonces ¿eso cómo lo escribo en fórmula? Pues así. Pero ¿cómo nos los enseñan? Haces la fórmula y es así, y luego dices: vas a hacer el experimento, así está bien la fórmula. ¿Qué chingados es eso? Creo que funciona mejor cuando dotamos de contexto histórico las cosas y enseñamos la historia que hubo detrás, porque los humanos jalamos con historias. O sea, antiguamente la manera de aprender era con historias. ¿Por qué lo olvidamos? ¿Por qué con matemáticas no se cuenta con historias? Creo que es algo de lo que puede aportar muchísimo. No, qué padrísimo es dotar la historia. De pronto ciertas unidades nos corresponde a nosotros contextualizarlas en la parte histórica aquí en esta escuela, y nos corresponde de que ellos naveguen a través de como una línea del tiempo de dónde vinieron las cosas. Y está padrísimo lo de Oersted, lo que acabas de mencionar de la brújula, ¿no? De que se movió y de que hay Oersted, por ejemplo, llegó Faraday y después de Faraday llegaron las Maxwell y empezó todo Lenz con corrigiendo el signo negativo de Faraday. Entonces, está padrísimo. Creo que deberíamos hacer eso y deberíamos luchar por corregir esa parte. Pero te hago otra pregunta, Saúl. He visto como que esta parte en los chavos en donde dicen: es que yo no soy bueno en matemáticas. Yo voy a hacer otra cosa. Yo voy a ser ingeniero, que voy a estar nada más ahí arreglando carros. ¿Puede una persona que no le gusten las matemáticas o que no se considere como una persona buena en matemáticas, qué puede hacer para que pueda dar como, digamos, una mínima de habilidades, un mínimo de conocimientos? ¿Cómo podrías hacerle con un chavo que dice: yo no nací para esto? No es para mí. Mira, yo aquí irían dos respuestas. Una ya más o menos la planteamos, que es esto del interés extrínseco, ¿no? O sea, si logras vincular algo que le interese de su vida a las matemáticas o algo, fomentas a que pueda estudiarlo por su propia cuenta, a que le interese un poquito más. La segunda, todo chido. Okay. La segunda es que yo no creo que haya un tema aburrido, que exista algo que digas: esto es aburrido, esto no es para mí. O sea, si te lo pones a pensar, elige el tema que quieras. Hubo un carnal o carnala que dedicó toda su vida a saber sobre esa cosa. Así digas: cucarachas, granos de arena, la teoría económica de Francia de 1972. O sea, cualquier tema que elijas, hubo alguien que dedicó años y años en su vida. Entonces yo no, si un loco que agarró y dijo eso. Y yo genuinamente creo que no hay ningún tema aburrido, solo no hemos profundizado lo suficiente en él.
creo que si agarramos un tema y escarbamos, sí podemos encontrar lo que es interesante de él. Entonces hasta el alumno que dice, ay, no, es que a mí no me interesa, yo no soy, estoy seguro que, y no es fácil encontrarlo, pero estoy seguro que escarbándole se puede encontrar algo que diga, es que esto sí está padre, esto ya está chido, y ya fomenta que quieran aprenderlo. Ahora, siendo realistas, es muy difícil estar, y sobre todo porque la educación actual es un profesor con 30, 50 chamacos, si bien les va, hasta 200 niños. Entonces no puedes estar ahí uno por uno buscando las pasiones y todo. Entonces creo que en la práctica, pues entender que es cierto, no todos van a ser ingenieros, no todos van a ocupar gran matemática en su vida, pues simplemente intentar lo más que puede uno como docente, involucrarlos. O sea, y no sentir que fracasaste si no los logras involucrar, porque también hay que aceptar que las personas tienen sus talentos, tienen sus habilidades y sus cosas. Entonces uno como docente intenta vincular lo más que pueda, pero tenemos que aceptar que no todos, y tampoco está tan mal. O sea, creo que, digamos, en una educación típica, pues yo me imagino que habrá como mínimo 150 clases de matemáticas en un año escolar, ¿no? En un ciclo escolar. Está cabrón que en 150 clases, ni una clase, o sea, si haces lo que hemos venido hablando durante todo el podcast, y en ni una clase haya encontrado algo que le gusta, que le apasiona, o que dices, esto está más chido. O sea, que no exista ni una clase que se vaya con otra perspectiva de, por lo menos eso está más chido en matemáticas, o que se le haya quedado algo como lo que decíamos hace rato, el razonamiento, pensamiento crítico, abstracción. De esas 150 clases, a huevo algo se pudo haber quedado si optamos esta manera de perspectiva de ver las cosas. Entonces, eso es lo que yo diría. Intentar como explorar de un montón de maneras la matemática, cada rincón que tiene, cada cosa, cada actividad didáctica, o a veces algunas más teóricas, a veces algunas muy manos a la obra, algunas más intelectuales, más en abstracto. Intentar probar hasta que alguna pegue. Y si no, pues como recomendación al alumno decirle, pues explóralo, inténtale buscar. La matemática es bonita, intentar contagiar esa pasión y ese gusto. Y a lo mejor ninguna clase le interesó, pero se acuerdan de ese profesor con esa pasión y a lo mejor algo despierta y no tiene que germinar en ese momento. A lo mejor serán dentro de 10 años, 20 años, 30 años, pero a lo mejor ahí quedan las semillas que terminan germinando. Entonces, primero, como docentes, aceptar que no siempre es posible, y como alumno, bueno, aceptar que no siempre es posible, pero siempre intentarlo, explorarlo desde varias áreas, y como alumno, explorar varias áreas de las matemáticas, no quedarte con lo que te dijo el profesor, no quedarte con esto, explorar qué es lo que vio aquel señor o señora en 1877 que hizo dedicar los 60 años a las matemáticas. O sea, algo debe de haber ahí que está cool, algo debe de haber interesante. Me encantó, lo conecto un poco, me llevo un poco de tarea también esta parte de lo que dijiste en la conferencia, es filosofía. Las matemáticas son filosofía, arte y juego. Y creo que explorar esas tres cosas, verlas como parte, o sea, el surrealismo, verlas también como parte de arte, y digamos, por el placer de aprender. O sea, solamente, si la matemática en ese momento no está contextualizada, me gusta por los patrones, me gusta nada más por el mero placer de aprender, ¿no? Pero aunado a esto, han surgido herramientas porque, bueno, en muchas escuelas es como aprender a resolver sin sentido. Los alumnos no saben qué están haciendo cuando calculan ecuaciones, cuando calculan integrales, cuando calculan diferenciales. No tienen idea de qué están haciendo, pero salen herramientas ahora que les ayudan, como Wolfram Alpha, como MATLAB, que lo resuelven por ti. Que lo resuelven por ti. Ajá, exactamente. ¿Cuál crees que sea el lugar o la correcta utilización de estas herramientas que ahora ya le toman Photomath, ¿no? Y que toman una fotografía y se resuelve toda la ecuación? ¿Cómo deberíamos utilizarla, o sea, de parte educativa? No satanizarlas, o dime cómo podríamos usarlas. De entrada, no satanizarla, porque creo que la tecnología es una herramienta y como toda herramienta tiene pros y contras, ¿no? O sea, de entrada, cuando salga algo así, si tu primera actitud es no, estamos mal, ¿no? De entrada. Luego, tendríamos que otra vez preguntarnos por el objetivo de la comunicación. Nosotros damos un taller de divulgación científica comercial. Tenemos un taller de divulgación científica, y lo primerito que les hacemos es que se planteen cuál es el objetivo y luego cuál es nuestro objetivo como docentes en la era de la información. Y uno de los ejemplos que pongo es, a ver,
¿Por qué voy a ponerme yo en un pizarrón a enseñar cómo resolver ecuaciones si hay un video de Julio Profe que le entiende el 90% de las personas más que a mí? ¿No? O sea, y eso pega en el ego a muchos profesores, ¿no? A mí también me pegaba así como de, ay, ¿por qué él lo dice mejor que yo? Pero la realidad es que siendo más prácticos, es más fácil que ellos vayan a ver el video, regresen y aquí rellenamos huecos, ¿no? Ahorita que decías, ¿no? Lo del aula invertida, ¿no? Esta idea me parece que fue de este Khan, el que tiene Khan Academy, de que decían, ¿no? Normalmente la clase se da en el salón y se van a hacer la tarea en la casa. Y dijeron, ¿qué les parece si ahora lo volteamos y investigan y se documentan en su casa y aquí vienen a resolver la tarea conmigo? Entonces tenía un profesor en la facultad que él decía, digo, es más complejo que esto, pero básicamente decía que la chamba de un profesor es rellenar los huecos. El alumno debe trabajar por su propia cuenta, intentar así como llenar cosas, pero aquí me quedó duda. Bueno, yo con mi expertise, con años de experiencia, que sé cosas más precisas, ya puedo venir a rellenarte ese hueco. Porque en un video no le puedes preguntar al video, oye, video, o sea, no. Entonces, por ejemplo, eso es lo que quería decir. Pues hay que preguntarnos cuál es nuestro objetivo. O sea, si queremos ser más prácticos, pues ¿saben qué? Véanse un video de Julio Profe y, bueno, iba a decir, a mí no me están chingando, pero al contrario, a mí chínguenme. O sea, a mí vengan con sus dudas y decir, oye, es que yo no lo entendí en este paso. Bueno, ¿por qué hizo eso aquí? Bueno, por esto. ¿Y esto para qué sirve? Para esto. O sea, darle esa contextualización a las matemáticas podría ser una manera de complementar todas esas herramientas. Lo mismo con ese Photomath, Wolfram, que ya les pones la ecuación y te lo resuelven y te lo desglosan. Bueno, ¿y para qué? O sea, ¿para qué querías resolver esa ecuación? ¿Para qué la querías desglosar? ¿Qué significa? Nada de eso te lo va a decir Wolfram, hasta ahora. Probablemente en el futuro sí, y habrá que replantearnos cuál es nuestro papel como docentes en el aula. Pero por lo pronto, si tu objetivo es ese, que los alumnos se desempeñen en la sociedad y que sepan matemáticas, pues la neta es que, o sea, es como pelearse con una calculadora, es como decir, no, tienen que hacer las operaciones mentales a fuerzas, bla, 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 y en la vida diaria, ¿quién chingados ha hecho la cuenta a la cabeza? Bueno, yo sí, pero la mayoría de la gente agarra y saca la calculadora, se la cuenta, y yo hasta la fecha la sigo ocupando muy seguido para hacer cosas. No tengo ganas de pensar, saco la calculadora y listo. Entonces no le vas a ganar una calculadora. A lo mejor la manera de hacer cuentas, o más bien ponerse a realizar cuentas, es para desarrollar estructuras en el cerebro, es como para ponerlo a pensar, a que le dé cuerda, ¿no? Me lo imagino como un carrito así que le das como cuerda y arranca, pues es eso, como para calentar el cerebro, que la cognición esté activa, pero se puede realizar con otras cosas, con otras dinámicas. Entonces, yo lo digo mucho, yo llevo aproximadamente, soy matemático y llevo 736 días sin hacer una sola cuenta. Sonó como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Así como de, soy matemático y el álgebra arruinó mi vida, ¿no? Entonces, yo no hago cuentas, los matemáticos no hacemos cuentas, porque las matemáticas van más allá de eso. Entonces, siempre es típico que estás en una clase de ciencias y estás ahí viendo la ecuación y la demostración, y de repente aparece una cuenta y el profesor, 7 por 3, 21, sí, y le siguen, porque de eso no van las matemáticas. Entonces, si hay herramientas como Photomath, que nada más le sacas la clic y la resuelve, pues también a lo mejor la podríamos aprovechar para modelar cosas. Las ecuaciones modelan cosas, o sea, es como cuestión de buscarle. Ahora, no es pretexto como para que los alumnos no sepan resolver ecuaciones, vaya, pero como docentes otra vez intentar ver cómo podemos aprovecharlas más que pelearnos contra ellas, porque ahí les va un consejo: la tecnología siempre termina ocupando lugar. O sea, le intentemos frenar, le intentemos hacer lo que sea, la tecnología siempre termina ganando. Entonces, se ha intentado frenarla, nunca se ha podido. Entonces, en vez de estar haciendo un esfuerzo inútil, adaptarla y adoptarla en nuestros planes y formas de enseñar. Adaptarla porque al final, como tú dices, no nos dan la respuesta. O sea, nos dan la respuesta, el número, nos dan la cantidad, pero no nos dan la interpretación de ese número. Y ahí es donde entra pensamiento crítico e interpretar y sacar conclusiones de ese número, de lo que me dio, ¿no? Sí, por ejemplo, había una discusión interesante que tuve en mis primeros semestres sobre justamente Wolfram. Son todos estos softwares que te permiten graficar y bla, bla. Y los pedagogos en matemáticas se echaban tiros fuertes diciendo, oye, ¿esto nos ayuda o nos perjudica? Y dicen, es que la computadora, como no razona, pues de repente te hace gráficas y cosas así que a lo mejor no están del todo bien, pero tú te vas con la finta porque dices, ya lo hizo la computadora y está mal.
Entonces tampoco quiero que como digo, se tome como pretexto de decir, ay, no, la computadora ya le hace todo. No, también sirve la razón, el entender para qué son, el entender las ecuaciones, para que si la llega a cagar la computadora, tú digas y, mira, hay un foco de alarma, digo, esto no puede ser. O sea, también, o sea, como que digo, no hay que estarse peleando contra ella. Y como dices, pues ok, ya tenemos un programa que nos resuelve por nosotros, pues más que tirarnos a echar la hueva, pues más bien ya es un peldaño en el que nos podemos subir para estudiar cosas más profundas o más arriba, más elevadas. Entonces yo creo que las tecnologías pues sí tienen sus pros y sus contras, pero debemos de encontrar la manera de sacarle el mayor provecho posible. Exactamente, muchas gracias. Por eso me llena totalmente la respuesta. Creo que coincido el 100% de eso. Pero ahorita que mencionabas a Julio Profe, pues YouTube se ha llenado de personas que resuelven ecuaciones, te enseño a resolver ecuaciones como típico Julio Profe, Matsumi, etcétera, pero también hay divulgación, por ejemplo, donde no se tocan ecuaciones casi en absoluto. Por ejemplo, tenemos a Santolaya, tenemos a lo mejor a Crespo, que a lo mejor con Quantum Fracture, que se meten para más parte en la teoría, no tanto en cómo resolver las ecuaciones. Los conceptos, ¿no? Exactamente, en el concepto. ¿Crees que son los necesarios los dos? ¿Crees que nos deberíamos inclinar más para uno, más para el otro? ¿Cuál es el lugar de los dos en la educación, no? Yo creo que todo estudiante de física o cualquiera que se anime a estudiar física debería obligatoriamente, o sea, más bien muy aconsejablemente ver videos de divulgación. A ver, ahorita complemento la respuesta. Una botellita de agua. Un traguito de agua porque ya le di mucho al bla bla bla. Sí, porque mira, desgraciadamente y otra vez, ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien. En el contexto actual, pues te enseñan otra vez a muy metódico, muy de así es esto, pero no por qué es esto, ¿no? Entonces me ha tocado ver alumnos que saben matemáticas, bueno, alumnos de física, hace falta el remarcarlo. He visto alumnos de física que saben matemáticas, pero no física. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? De que les pregunto, ¿qué es la derivada? Digo, ¿qué es la velocidad? Y contestan una derivada. Y les digo, no, esa es la manera matemática de representar un concepto físico. Pero la velocidad es cómo cambia el desplazamiento respecto al tiempo. Y debemos de entender ese concepto, porque si no, son matemáticos, no son físicos ustedes. Entonces debemos de entender qué significan, debemos de profundizar, filosofar hasta un poco sobre los conceptos, porque si no, nada más están operando como periquitos. Y creo que algo que ayuda mucho es la divulgación. Muy pocos profesores, por lo menos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, se van a detener a explicarte a profundidad qué relevancia tiene, esto de dónde salió, como decía, el contexto histórico, la profundidad de esos conceptos. Muy pocos se detienen, desgraciadamente, a eso. Y algo que te ayuda mucho es la divulgación. Hubo conceptos de física que yo entendía otra vez en lo abstracto, en lo de, sí, esto, ecuación, queda demostrado. Pero no entendía del principio físico que había detrás y decía, mira, esto funciona. Por ejemplo, un ejemplo que pongo muy bonito, o bueno, que existe muy bueno, no se me ocurrió a mí, ojalá, que es algo que se llama el problema del eje intermedio, del giro del eje intermedio, que es que si tienes un objeto que tiene 3 ejes de giro distintos, en el eje intermedio el giro va a ser irregular. O sea, va a girar y luego se va a voltear, va a girar, se va a voltear. Y era un concepto que a los físicos le tenían, o sea, pero cagados, o sea, no entendían por qué pasaba. Decía, es que es un efecto súper misterioso, pues gira y de repente vuelve a dar la vuelta y no entendían. Y de hecho está esa broma, es leyenda, creo que ni siquiera pasó, pero que le preguntaron a Feynman, uno de los tipos más brillantes y geniales que ha existido en la física y que era muy intuitivo, lograba ver la física detrás de las matemáticas muy cabrón, y le preguntaron, oye, ¿hay una manera visual o física de entender el problema del giro intermedio? Lo pensó un rato y dijo, no. Y entonces tuvo que venir otro de los grandes genios, el mayor matemático ahorita vivo, Terence Tao, que se ponía a hacer matemáticas de doctorado a los 6 años. O sea, es una cosa impresionante, que dijo, no, sí existe. Y se lo puso a describir como físicamente, ocupando algunas cosas como la fuerza centrífuga y centrípeta que causan ahí medio ruido entre los físicos, ¿no? Pero que se lograba visualizar así.
Entonces yo vi eso y dije, wow, o sea, antes lo remitían a 3 ecuaciones y decían, pues sí, si te das cuenta, esta ecuación del eje intermedio es inestable. Tiene ahí un punto, se demuestra, en el que pues, va a estar la órbita y saltando, ¿no? Entonces, pues esa era tu única explicación, las matemáticas lo dicen. Y sinceramente a veces va a ser la única solución que va a haber, pero siempre hay que estar ejercitando el intentar ver las cosas, el intentar comprenderlas, porque si no, te vuelves un merolico de las matemáticas y no entiendes por qué pasan. Y no quiero decir que esto nada más pase en la física, en matemáticas también puedes tener ecuaciones y nada más ver las ecuaciones, pero no entender qué está pasando detrás de esa matemática en el mundo matemático, o sea, para que no suene mucho a que esto nada más es de física y que hay que saber física, ¿no? O sea, en matemáticas también debes de entender qué está sucediendo, qué están haciendo tus funciones, qué es lo que está pasando. Entonces creo que hace falta muchísima divulgación, muchísimos más divulgadores que sean buenos con matemáticas y física y que se dediquen a entenderlo y darlo para todo mundo. O sea, digo, vaya, se puede obvio dirigir el público a distintos públicos, pero que haya para todo el mundo es lo que quiero decir, que tanto un joven que no sabe nada de física puede acercarse a un video, como otro alumno de física se puede acercar a otro tipo de videos, pero que le complementen esa formación teórica que tanto le hace falta la imaginación. ¿Tus divulgadores favoritos? Híjoles, yo creo que Quantum Fracture, Crespo de Quantum Fracture, yo a veces tengo que reconocerlo, hay veces en los que veo sus videos y digo, ¿qué chingados estoy haciendo con mi vida? O sea, es que este güey hace unas cosas, el guión, las animaciones, el discurso, la manera de plantearlo, no, ay, qué voz, ¿no? Ay, cómo habla. La voz, la hormona, no, es muy bueno, o sea, me encanta. Y ya de ahí, pues yo creo que ya se dispersan, o sea, hay muchos muy buenos. Y creo que aquí haría énfasis a los poco conocidos, porque pues, los conocidos, pues creo que ya los conoce todo el mundo, ¿no? Entonces hay uno muy bueno, que creo que se llama Science Clip in English, porque creo que él es alemán o alguna onda así, entonces tiene sus videos en otro idioma y su canal en inglés, en donde las va describiendo en inglés, Science Clip, y es buenísimo. O sea, se ha metido en cosas de teoría cuántica de campos, se ha metido en cosas de relatividad, con temas que casi nadie quiere agarrar, porque la matemática y la intuición es muy feroz ahí, ¿no? Entonces, y él las sabe aterrizar poca madre. O sea, este güey, digo, brillante, ¿no? O sea, es muy bueno Science Clip o Science Click, no recuerdo bien su nombre. Otro que también me gusta mucho, a ver, déjeme pensar. Ahí va las promociones pagadas. Y Conciencia es muy bueno, ¿eh? Conciencia, esos en TikTok síganlos. Híjoles, ahorita no me llega mucho a la cabeza, pero por ejemplo, de matemáticas también me gusta mucho Numberphile, que digo, son los más famosos de divulgación en inglés, que también te hacen pensar en un montón de cosas en matemáticas que ni de pedo te dicen en la carrera. O sea, es como la matemática de frontera, o sea, como ejercicios, problemas, curiosidades de la matemática en el borde del conocimiento, cosas que desconocen, cosas que no saben por qué pasan, o cosas que apenas entendemos por qué pasan y por qué son así, y resultados. Entonces, Numberphile también me voy a la cabeza, también unos que se llaman, él se llama Grant Sanderson, el canal se llama Three Blue, One Brown. Sí, buenísimo. Él unas animaciones impecables, con una explicación, con una formalidad impresionante. Y de hecho también intenté aprender el programa que ocupa para las animaciones aquí en el Lata. Está muy padre. ¿Cómo se llama? Vamos a dejar aquí el enlace abajo en la descripción para que vayan y la busquen. Se me acaba de olvidar. Ahí ponemos los favoritos y ponemos el programa. Sí, lo he visto, muy recomendable ese cuate. Sí, esos me gustan mucho, pero creo que en general hay muy buenos canales de divulgación, pero creo que lo único que necesitas es buscarlos, o sea, tener curiosidad de buscar sobre algún tema. Creo que también hay uno que se llama Minute Physics, que es uno muy bueno, pero también hay uno que se llama así como Physics in Minutes o algo así, o sea, se parece, pero no es lo mismo, que también agarra contenido muy chido. Está padre. It's Okay to be Smart también. También es muy bueno. Veritasium también es muy bueno. Smarter Every Day. También está buenísimo. Pero bueno, pues vamos cerrando ya, Saúl, un poquito aquí con el podcast. 2 preguntas nada más para terminar. Y uno sobre X, ¿es continua? ¿No es continua? Sí, es continua. No sé por qué hay tanto debate de esto. Mira, o sea, si quieren la respuesta fácil es, pues, manda abiertos en abiertos. O sea, bueno, más bien,
O sea, los abiertos de la función provienen de abiertos del dominio. Entonces, ya, es continua. Punto, cumple eso. Pero si lo quieren ver más detallado, creo que tengo un video en TikTok explicándolo. También iba a hacer uno en YouTube, pero ya me dio hueva, la neta. Pero hay uno de Mates Mike, también es muy bueno. Mates Mike es muy, muy, muy bueno. Y también tiene un video explicándolo bastante decente. Entonces, sí, es continua. Perdón, pero es continua. Lo siento, por definición. Se armó el desastre total, ¿no? Sí, la Civil War ahí entre los que dicen que es continua y no es continua, pero pues, perdón, es continua una entre X. Yo no inventé la definición. Me encantaría decirles que parece que es discontinua, pero no lo es. Bueno, ahí tienes el video para que puedan explorar un poquito más acerca de esto. Y pues bueno, vamos a cerrar el podcast con una pregunta. Si pudieras resumir las matemáticas en una sola palabra, para ti, ¿qué serían? Wow. Solo tienes una. Imaginación. Qué padrísimo. Gracias, Saúl, por venir un poquito al podcast y gracias a todos por escucharlo. Ahí están sus redes sociales, también las vamos a dejar ahí en la descripción. ¿Nos pudieras decir dónde te pueden encontrar? Claro, a mí me encuentran como @Saúl Cortés MTZ en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, Tinder, no es cierto. Y en YouTube como Inconsciencia. Entonces, también Twitter, no sé si lo dije, @Saúl Cortés MTZ, también ahí estoy. Entonces, pues encantados de tenerlos por allá y seguir platicando. Muchas gracias, Saúl, y muchas gracias a todos. Y cuídense y nos vemos la próxima. Chao, nos vemos.